Arreglos. Suele suceder en un programa que yo tengo variables que se repiten tanto en nombre como en significado como en tipo. Ejemplo, yo quiero realizar un programa que califique, que obtenga el promedio de las calificaciones de todas las tareas de un grupo. En ese caso, yo tengo la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4, la tarea 5, hasta la tarea N. Y en un programa, hasta lo que sabemos el día de hoy, lo que yo haría sería declarar integer tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, y así hasta un determinado número de tareas, donde yo pondría después el punto y coma. Todas las variables en realidad son lo mismo, son una tarea. Todas las variables son de un determinado tipo, flotante, entero, lo que yo haya decidido asignar. Y todas las variables en realidad se hacen referencia al mismo concepto, una tarea. A veces es fácil ponerlo, digo, si solamente son 3 tareas, pues no hay ningún problema. Simple y llanamente declaro mis 3 variables, hago todas mis manipulaciones y el asunto quedó arreglado sin mayor tema. Pero cuando se trata de variables en donde yo tengo una cantidad muy grande o desconocida de elementos, entonces este enfoque de utilizar las variables con subíndice integrado en el nombre ya no funciona. Y lo que yo tengo que hacer es comenzar a utilizar, bueno, tengo primero el problema de que como no sé cuántas son, entonces yo puedo llenar un bloque, una página entera de declaraciones. Y eso puede convertirse en algo impráctico, porque si yo voy a almacenar alrededor de 64.000 datos, pues evidentemente no voy a andar declarando 64.000 variables. No, para ello utilizamos los arreglos. Los arreglos son variables que se diferencian por un subíndice, tienen el mismo nombre y son del mismo tipo. La verdad es que nosotros hemos estado súper acostumbrados a manejar los arreglos. Y esto es porque en matemáticas mis profesores siempre me han hablado de la variable a subíndice i. Y cuando ellos hablan de la variable a subíndice i, nosotros rápidamente entendemos que se trata de una variable que puede tener distintos valores y que se va a repetir en el tiempo n cantidad de veces. Y normalmente mi cabecita entiende que ese subíndice puede empezar en 1 y puede llegar hasta un valor n cualesquiera, ¿vale? Entonces, si yo en mi cabeza puedo internalizar una variable como un nombre de variable y un subíndice, en este caso i, entonces esa variable es claramente un candidato para ser manipulada como un arreglo dentro de mi programa. Esta variable i, por supuesto, está simbolizando la variable a0, a1, a2, a3, a4, a n, o a1, empezando desde a1, porque los humanos suelen pensar en 1 y no en 0. Si yo encuentro en una fórmula cualquiera, yo creo que esta la voy a escribir así. Por ejemplo, el promedio es igual a la sumatoria de todos los valores de a subíndice i. Fea mi sumatoria, pero se entiende. Desde que i es igual con 1 y hasta que llega al valor n. Esa es una nomenclatura que entienden sin ningún problema ustedes. Yo sé que el promedio de cualquier chunche lo voy a determinar como el valor, todos los valores que yo tenga de una determinada variable que tiene muchas instancias de eso mismo, y tengo que realizar la sumatoria de todos y cada uno de estos valores, el elemento A1, A2, A3, A4, A5, hasta que yo llegue a el valor enésimo de estos valores. Y una vez que realizo toda esa sumatoria, aquí ya me falló, yo tengo que dividirla entre el valor de n. Ahora sí, el promedio es la sumatoria de todos los n valores que yo tenga dividido entre n. Entonces, si yo en un problema encuentro una sumatoria, una multiplicatoria o algún elemento que contenga variables con subíndice, ese es un candidato clarísimo a convertirse en un arreglo. Y aunque ahorita la notación parezca muy fea, pues en realidad ustedes saben que esto simple y llanamente se redunda en decir que esto es igual
todo esto va a ser igual a A1 más A2 más A3 más punto, 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 más AN-1 hasta AN. Imagínense que todo eso es un subíndice y a eso lo dividimos entre el valor de n. Eso es finalmente lo que está diciendo esta sintaxis. Solo por si la sintaxis reducida les hace ruido, ¿vale? Finalmente es esto. Entonces, si yo tengo esto, de las n calificaciones, vamos a imaginar que se trata del promedio de las calificaciones de los exámenes, entonces yo aquí tendría las n calificaciones, las sumo todas, las divido entre n y listo, ya tengo mi problema resuelto. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio precisamente con esto que acabo de comentar, el promedio de las n calificaciones de una personita en un grupo. Entonces acá venimos y vamos a trabajar aquí. Bien, si deseo obtener el promedio de n calificaciones, yo lo que voy a tener que hacer es lo siguiente. Voy a declarar las calificaciones que a mí se me antoja que sean de tipo flotante. Estas calificaciones, pues les vamos a poner así el nombre de calificaciones. Y de entrada voy a indicar que se trata de un arreglo a través de ese corchete. Lo puedo dejar hasta ahí la declaración. Es importante resaltar que cuando yo declaro la variable calificación corchete sin valor dentro, estoy diciéndole al compilador, mira, quiero declarar un arreglo, no le estoy asignando memoria en este momento, se la voy a asignar posteriormente y una vez que yo decida asignar memoria, ya te lo diré explícitamente. Entonces, esta es una forma de hacerlo y luego ponerle acá la petición de la memoria para el susodicho arreglo. Quiero asignar memoria de tipo flotante y quiero asignar, por ejemplo, 3 elementos. Ahí está. Si este fuera el caso, entonces la variable calif es un arreglo que contiene 3 variables. Tiene las variables calificación 0, calificación 1 y calificación 2. Aunque llega el número 3, si hacemos la cuenta, 0, 1 y 2 son 3 variables. El conteo siempre empieza en 0 en los arreglos en computación. Bueno, no, en los lenguajes modernos. Hubo en la historia ciertos lenguajes que no permitían empezar desde 0, empezaban desde 1 o mejor aún. En el caso de Pascal, por ejemplo, yo podía definir en qué subíndice empezaba. Pero en el caso de Java siempre empiezan los arreglos en 0. Entonces son los datos accesibles son calificación 0, calificación 1 y calificación 2. Como primer programa, lo voy a poner aquí de manera explícita. La calificación 0, vamos a imaginar que es un 10. La calificación 1, vamos a imaginar que sea un 8. Y la calificación, 2, le vamos a poner un 9. Ahí está. Entonces, estas son las 3 variables que yo voy a tener dentro de este arreglo. La calificación 0, la calificación 1 y la calificación 2. El subíndice lo encierro entre estos corchetes. Estos corchetes van a ser el claro indicativo de que estoy manejando arreglos. En esta declaración, el 3 significa que tengo 3 elementos. En esta notación, cuando tengo la variable, significa a cuál de esos elementos estoy accediendo. Este 10 va a quedar almacenado en la primera celda, el 8 en la segunda celda y el 9 en la tercera celda. Evidentemente, si no puedo tampoco manejarlos de esta manera porque esto rompe con lo que yo quiero hacer, que es simplificar mi programa. Si yo tuviera la necesidad de calcular 64.000 variables, no las voy a poner así, sino que yo utilizaría, por ejemplo, un valor for. Aquí voy a declarar una variable contador que empiezo en 0 y mientras el contador sea menor que 3, voy a realizar, por ejemplo, la sumatoria de las calificaciones, que es lo que me pide la formulita. Entonces acá digo, la suma la empiezo en 0. Y una vez que tenga la suma, digo que la suma, el promedio, la suma va a ser igual a lo que tenga la suma cuando le sumo la calificación indicada por el contador.
Hagámoslo todavía más simple. En vez de que se llame contador, que se llame i, para que sea el subíndice i. Y sea más claro poderlo relacionar con lo que he estado hablando. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? El for arranca la variable en 0 y aquí va a tomar la calificación 0 cuando entre la primera vez. Se incrementa el contador y ahora va a tomar el valor de 1, por lo tanto toma la calificación 1. Se incrementa el contador, ahora va a valer 2, entonces toma la calificación 2, se lo suma a la variable suma y eso lo almacena ahí mismo. Y como esta es una notación muy clásica, de una vez vamos a ponerle ya el equivalente. Listo. Entonces aquí voy a estar tomando cada una de los subíndices de las calificaciones y voy a realizar la sumatoria de todas ellas. Y vemos que esto va a ser mucho más fácil de realizar la suma. Ahorita sean 3 o sean 10,000. Este ciclo for no va a cambiar, lo único que cambia es cuál es el límite, cuál es el valor límite al que lo voy a llevar. Una vez realizado eso, ahora sí puedo declarar el promedio, el cual va a ser igual a la suma dividido entre el valor, el número de datos que yo tengo, y ya puedo escribir el resultado. Listo, vamos a ver. Ok, declaro entonces el arreglo y podemos observar aquí que el arreglo como tal dentro del listado de variables no existe. Ya sabemos que aquí no aparecen hasta que yo pido memoria, lo cual va a suceder justamente en esta línea. Cuando yo le doy el F8, se crea la memoria para las calificaciones. Aquí me dice, se trata de un arreglo de variables de tipo flotante cuya longitud son 3 elementos. Eso es lo que me está diciendo aquí. Amplío la variable y vemos que me contiene el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2, que por default ahorita me los asigno con 0, como si a mí me fuera a servir ese 0. Procedo entonces a asignar el valor de 10 en el elemento calificación 0. Le doy un F7 para asignarlo y podemos ver que aquí ese 10 ya quedó asignado al elemento 0 del arreglo que se llama calificación. Las otras variables no han sido tocadas, única y exclusivamente la variable con el elemento 0. Ahora, aquí tomo el 8 y se lo asigno al elemento 1. Le doy un F7 y podemos observar que el 8 queda asignado al elemento 1. Ahí está. El 8 queda almacenado en el elemento 1. El elemento 0 no fue afectado. Y el elemento 2, que no se deja visualizar. Ahí está. Y el elemento 2 no fue afectado. Única y exclusivamente el elemento 1. Finalmente, en el elemento 2 voy a asignar ese 9. Por lo tanto, aquí ya tengo el 9 que ha sido afectado en el elemento 2. Mi arreglo ya tiene 3 valores para cada uno de sus subíndices. ¿Vale? Tomo la variable suma. Bueno, una sumatoria ya la hemos realizado varias veces, así que aquí no debe haber sorpresas. Tomo el valor de la suma, le asigno el valor de 0 y viene el ciclo for. Arranco poniendo el valor de 1 en la variable i. Entonces, aquí la variable i tiene el valor de 0. Lo podemos ver acá. Ya está arrancando el ciclo for y por lo tanto tiene el valor de 0. Por lo tanto, aquí voy a acceder a la variable calificación 0. La variable calificación 0 tiene asignado este 10. La variable suma tiene el valor de 0. Por lo tanto, aquí tomo el 10, tomo este 10. Ahora sí me peló. Ahí está. Tomo el valor de 10 y se lo voy a asignar a la variable suma. La variable suma es la variable que va a tener mi contador, mi acumulado, y por lo tanto ahorita tiene 0 más 10 y el resultado va a ser 10. Listo. Entonces, regreso aquí al for, se va a incrementar el valor de i y ahora va a valer 2. Por lo tanto, como vale 2, podemos observar aquí que en cuanto le doy el F7, cambia al valor de 8, porque en realidad estamos accediendo a la variable calificación 1, la que tenemos acá. Esta calificación 1 tiene el valor de 8. La i sustituye su valor en el subíndice, se accede a la calificación 1, tengo el 8, se lo sumo a la variable suma,
que tiene el valor de 10 en este momento y ya queda asignado el valor de 18 en esta cochina variable que no se deja ver, pero que ahí ustedes saben que es cierto. Ahí está ya por fin. Entonces le doy F7, eso hace que yo acceda, bueno, le hace que la variable i tenga el valor de 2. Al tener el valor de 2 se accede a la calificación 2 que tiene el valor de 9. Ese 9 es el que tengo aquí y se lo voy a sumar a la variable flotante. Le doy un F7 y queda ya aquí almacenado el valor de 27. Cuando queda almacenado el valor de 27, yo estoy listo para incrementar aquí en el for el valor de la variable. Le doy un F7 y por lo tanto el ciclo for termina ya con el valor acumulado de 27. Observemos que como la variable integer era local al for, ya no existe fuera del for y por lo tanto aquí la calificación me está diciendo que está apuntando a un valor no válido. No puedo yo utilizar ya el calificación i porque estaría apuntando a un lugar que no existe. Finalmente, ya con el valor acumulado que es 27, lo divido entre 3 y me va a calcular, por lo tanto, el valor de la variable promedio, que como sabemos va a ser un 9, porque pues yo proporcioné un 10, perdón, no, nunca los proporcioné por teclado. 10 más 8 más 9 va a ser como resultado el promedio de 9, le doy un F8 y en la salida ya tengo el promedio de 9 como resultado de este programa. Usted dijo que siempre se empieza desde cero, ¿no? O sea, Sí. en los datos. Entonces siempre los resultados que tengamos siempre hay que restarle uno, ¿no? Por ejemplo, aquí fue 3. Exactamente, en este caso yo no utilizo un menor o igual, siempre utilizo un menor. Siempre, siempre, siempre. Mi límite de lo que diga aquí, el subíndice más grande que puedo tener es S menos 1. Porque el 0 cuenta. Sí, sí. ¿Sí? Ahora. Sí, creo que eso me confundió un poco. Claro, claro. Porque no estamos acostumbrados a pensar desde 0. Estamos acostumbrados a pensar desde 1, ¿no? Entonces, aquí solo hay un pequeño detalle con mi programa. Digo, si no hay mayor duda, quisiera arreglar ese detalle que me molesta. La molestia es la siguiente. ¿Qué pasa si aquí en vez de tener 3, le pongo un 5? Entonces, voy a tener que cambiar mi programa en varias partes para poder ajustar el programa para que contemple 5 calificaciones. Lo primero, por supuesto, pues es esto que es lo que yo quería evitar, que se tuvieran que dar calificaciones una por una dentro del programa. Entonces, arreglamos esto con un for y realizando la lectura desde el teclado. Y para ello, entonces, voy a poner aquí un integer igual a 0. Entonces, de una vez sacamos la variable integer y punto y coma para que aquí le asignemos el 0 y aquí también le asignemos el 0. Ya está. La variable ya existe fuera de ese for. Es un punto y coma. Aquí decimos mientras i sea menor. Ok. Hace un momentito puse menor que 3. Y luego le puse el i más y todo lo que yo quería hacer. El tema está en que este 3 es una variable que se llama una variable mágica. Un valor mágico. Porque ahorita me acuerdo por qué puse el 3. Es el límite del arreglo. Pero no necesariamente me voy a acordar de esto dentro de 6 meses que le dé mantenimiento. Y menos si estoy bajo presión porque el programa no funciona. Entonces lo que tengo que hacer es ponerle una variable que me diga a mí de manera más descriptiva de qué se trata esto. Y qué mejor variable que utilizar una variable que posee el arreglo. En este caso pongo el nombre del arreglo y luego le pongo un punto. Me va a proporcionar como primera opción la variable length. Y esta es la longitud total del arreglo. Si yo tengo un 3, esto me va a entregar un 3. Si yo aquí tengo un 5, como es el caso, entonces esto me entrega un 5. Ya vimos hace un momentito, durante el momento de la depuración, que el arreglo sabe cuántos elementos tiene. En Java, dos arreglos saben cuántos elementos fueron declarados. En C no se sabe, pero aquí sí se sabe. Por lo tanto, aquí este arreglo sabe que tiene 5 elementos. Y por lo tanto, aquí ya puedo poner mi lectura, donde pongo calificación, los puntos, sin esto, y luego aquí poner la calificación del subíndice i, va a ser igual al teclado, punto, next float, puntico. Es decir, yo voy a poner el letrerito y procedo a leer el valor de la calificación.
y eso lo almaceno en la variable a la que esté apuntando en este momento esta variable que estoy utilizando como subíndice. Empieza en 0, por lo tanto leo la calificación 0, luego la calificación 1, luego la calificación 2 y así me la voy llevando. Una vez que termine procedo a realizar el promedio, pero oh sorpresa, acá una vez más lo tengo amarrado a una constante. En vez de eso utilizo un parámetro como este para que si el valor cambia, todo el programa cambie de un solo golpe y porrazo. Y lo mismo va a suceder aquí. Yo lo divido entre el número de elementos del arreglo. Y entonces, listo. Yo ejecuto esto. Y aquí ya procedo a dar calificaciones. 10, 5, 8, 4, 6. Y procede a realizar el cálculo. Ah, no quiero 5, nada más quiero 3. Lo modifico aquí, que es el único lugar donde voy a tener ese número mágico. Calificación 5, 3 y 1. Y únicamente me preguntó por 3 calificaciones y el promedio se sacó sobre esas 3 calificaciones, las únicas que existen. Y de esta manera el programa es dinámico, es decir, de manera inteligente va cambiando su comportamiento conforme al número de datos que yo requiera manejar.